Muy bien, en esta tarde vamos a iniciar con lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué han oído ustedes acerca del teorema de Pitágoras? Vamos a ver. ¿Alguien ha oído acerca del teorema de Pitágoras? ¿Usted? Nada. Nada. Buena definición. ¿Alguien ha oído? Dígame usted. Yo no sé lo que he oído es, y se basaba más en una pirámide, y a la pirámide es la que, o sea, tenía... Para hacer más exacto un rectángulo. Ajá, está. Muy bien. Y ahí tenía varios lados, y de ahí pudieron sacar lo que era la hipotenusa. Correcto, la hipotenusa. Y el cateto opuesto. Correcto. Muy bien. El cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a ver ahora en la historia, vamos a ver un poquito de historia acerca de este teorema. Historia del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lleva el nombre del antiguo matemático griego, ¿con cuál? Pitágoras, ¿verdad? De Samos, que vivió alrededor del siglo IV antes de Cristo. Eso es unos 400 años antes que naciera Jesús. Sin embargo, se cree que el teorema en sí ya era conocido por las antiguas civilizaciones. Se cree que este teorema era conocido por los chinos antes que Pitágoras lo descubriera. Sigue diciendo, sin embargo, se cree que el teorema en sí ya era conocido por las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Babilonia, Egipto, mucho antes que ¿quién? Que Pitágoras. Muy bien, Pitágoras y sus seguidores estudiaron y desarrollaron muchas propiedades de los números y las figuras geométricas, y se les atribuye la formulación sistemática y la demostración del teorema que lleva ¿qué? Su nombre. Porque una cosa es postular el teorema y otra cosa es desarrollar el teorema. ¿Entienden? Porque postular es como una teoría. Ahora, comprobarlo es usted buscar resultados que apoyen esa teoría. Muy bien, la prueba más antigua conocida del teorema de Pitágoras se encuentra en un antiguo texto babilónico conocido como Plinton 322. De paso, así era que escribían los babilonios, en arcilla. Ellos tomaban arcilla y entonces esas eran las letras, la forma de cómo ellos escribían. ¿Es fácil leerla? No, lamentablemente. Pues, quizás ustedes digan eso es ilegible, pero realmente ellos podían leer esa forma. Ellos podían leer de esa forma. Que data de alrededor de 1800 años antes de quién? De Cristo. O sea, si esto data 1800 años antes de Cristo y Pitágoras descubrió el teorema 400 años antes de Cristo, entonces es una prueba contundente de que el teorema existía antes que Pitágoras lo descubriera. Ahora, fue él que lo hizo como famoso. Sigue. Sin embargo, esta prueba no es tan rigurosa como las demostraciones matemáticas que se utilizan actualmente. La demostración más famosa del teorema de Pitágoras es la conocida como la demostración de los cuadrados. Esta demostración utiliza la construcción de 4 copias idénticas de un triángulo rectángulo y muestra cómo se pueden combinar para formar un cuadrado como perfecto. Esta demostración fue atribuida a Pitágoras o a uno de sus seguidores. Si ustedes se fijan, miren, aquí se toman 4 triángulos rectángulos y este es 2 veces la multiplicación de A por ¿qué? Por B. Aquí tenemos a B elevado a ¿qué? Al cuadrado, y aquí tenemos a elevado a ¿qué? Al cuadrado. Si los combinamos todos, fíjense, nos da la fórmula que A al cuadrado, mírenlo aquí, más 2 veces AB por AB. O sea, la multiplicación de las variables más B a ¿qué? Al cuadrado. Otra forma que ustedes han visto mucho es esta. Por ejemplo, tenemos que A, que representa el cateto adyacente, tenemos aquí la base, que sería B, que representa el cateto opuesto y el cateto adyacente, y tenemos aquí a C, que representa la hipotenusa. Aquí lo podemos ver más claro. Cateto, e ¿qué? Hipotenusa. La hipotenusa es
el lado opuesto al ángulo recto. Aquí que se encuentra el ángulo. ¿De cuánto mide el ángulo? 90 grados. De un triángulo rectángulo. Sabiendo que H es la hipotenusa, mientras que A y B son los lados restantes, llamados como catetos. No vayan a confundir hipotenusa con altura. Por lo regular, cuando buscamos, por ejemplo, un triángulo equilátero, utilizamos también la H para representar la ¿qué? La altura, y utilizamos la B, bueno, como en el ejemplo anterior, utilizamos la B para representar la ¿qué? La base. Entonces, para que ustedes vean que este triángulo tiene mucho tiempo rodando en la historia. Gracias a este triángulo se pueden hacer grandes construcciones, por ejemplo, como edificios. Por ejemplo, aquí también tenemos nosotros triángulo recto, por ejemplo. Ese borde allá hace un ¿qué? Hace un rectángulo. Si usted lo corta, le da un triángulo recto. Y o sea, y ahí en esa esquina, entonces nosotros tenemos un ángulo de ¿cuántos grados? De 90 grados. O sea, si no se mide bien ese ángulo, entonces la construcción no puede quedar cuadrada como lo es ahora.